Muy bien, iniciamos la grabación de la sesión de hoy día. Hoy vamos a continuar con y vamos a cerrar, de hecho, nuestra discusión sobre las ecuaciones en diferencia, ¿no? Y cómo podemos analizar, sobre todo, estos multiplicadores dinámicos, ¿no? Nos habíamos quedado en la clase pasada en las funciones impulso-respuesta, que era un nombre que le dábamos al multiplicador dinámico que estábamos estudiando para el caso particular, ¿no? En donde W, nuestra variable exógena o independiente, recibe un shock, un impulso, y vemos la respuesta dinámica en la variable y. ¿Ok? Bien, entonces vamos a continuar. Eh, Ahora, ¿qué es lo que va a llamar nuestra atención? Nosotros aquí hemos visto hasta el momento impactos que se dan en W de forma transitoria, ¿sí? O sea, de hecho aquí el impulso que estamos viendo en W es un impulso transitorio. ¿Ya? ¿Por qué es transitorio? Es transitorio porque en esencia lo que estamos viendo es que en W se da un shock en un solo periodo, ¿sí? Entonces estamos viendo que hay un shock en un solo periodo. Ahora podríamos hacernos la siguiente pregunta, ¿ya? Y la pregunta es, ¿qué sucedería si hubiera un cambio permanente en W? O sea, ¿cuál es el efecto en Y? ¿Sí? Cuando decimos el efecto en Y, ya sabemos que es un efecto dinámico, o sea, es tanto en Y como en YT más, en YT, en YT más 1, T más 2, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el efecto en Y de un cambio permanente? ¿Ya? De un cambio esta vez permanente en W. ¿Ya? Entonces, ¿qué queremos decir ahora con un cambio permanente en W? La idea en esencia es que ahora, eh, ¿ya? Es decir, ahora WT, WT más 1, WT más 2, etcétera, aumentan en una unidad. ¿Sí? Antes solamente WT aumentaba en una unidad. Ahora lo que nos estamos planteando es que al mismo tiempo, o bueno, no al mismo tiempo, pero que a la vez va a aumentar WT, WT más 1, WT más 2, etcétera, ¿no? Eh, de hecho, pongamos un tope, ¿no? Va a aumentar WT, WT más 1, WT más 2, hasta un WT más J. ¿Ya? Recordemos que J aquí representa el horizonte que estamos analizando, ¿no? O sea, entre el shock inicial y el último horizonte que queremos ver, o el último periodo que queremos analizar. ¿Ya? Muy bien. Entonces, en esencia, ¿cómo nosotros podemos obtener este efecto de carácter mucho más permanente? Entonces, no es más que ir analizando los efectos generados en un futuro, ¿sí? En un futuro, tanto por WT como WT más 1, WT más 2, etcétera. ¿A qué me refiero con eso? Nosotros hemos sacado el multiplicador dinámico, cómo cambia Y luego de J periodos cuando hay un cambio en WT, ¿verdad? Es lo que hemos hecho hasta ahora, es el multiplicador dinámico. Pero podemos agregar también el efecto en esa misma YT más J, ¿sí? Pero causado ahora por WT más 1, ¿sí? Y a su vez sería el cambio en YT más J por el efecto en T más 2. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Veamos hasta ahí. Estamos diciendo, ok, cambió WT, luego de J periodos va a haber un efecto en Y. J es un número arbitrario, podemos hacerlo 0, 1, 2, etcétera, lo que queramos. Pero a la vez, como también cambió W en el siguiente periodo en T más 1, ese también va a tener un efecto de multiplicador dinámico sobre Y. Y después T más 2, y así, puntos suspensivos, hasta llegar a un efecto en T más J provocado por WT más J, o sea, en el mismo periodo. ¿Ya? Entonces, con eso estamos nosotros analizando un efecto en YT más J acumulado de varios cambios en W. ¿Sí? Entonces ya no es un cambio transitorio, ahora es un cambio permanente. Y con todo lo que nosotros ya hemos calculado, esto ya no es problema para nosotros. ¿Cómo se obtiene? Eh, de hecho, pongamos también, antes de poner pongamos un término adicional.
para que se vea mejor. Entonces, ¿cuál es el anterior a este término? Sería la variación y t más j con respecto a w t más j menos 1, ¿ya? O sea, el penúltimo. Sí, el penúltimo, ¿ya? El penúltimo término y el último, ¿ya? Entonces, ¿cómo se obtienen estos multiplicadores dinámicos que se van a sumar? Estos multiplicadores dinámicos se obtendrían, bueno, nosotros ya sabemos que el multiplicador dinámico en general es phi a la j, ¿sí? Es el multiplicador dinámico que nosotros ya hemos calculado y ya conocemos, que es phi a la j, más phi. Ahora, recordemos que este phi a la j nace de la distancia que hay entre el shock o el impulso en W y el efecto que queremos ver en Y, que en este caso la distancia es de J periodos. Entonces, por eso es que se va acumulando y me queda phi a la J. Ahora, en el siguiente caso, ¿cuál es la distancia que yo tengo entre Wt más 1 y T más J? Tengo una distancia de J menos 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque este Wt más 1 es más cercano a Yt más J. En el siguiente caso, ¿qué va a suceder? Es un phi, pero ahora la distancia es todavía más corta, porque W está más cerca en dos periodos. Entonces sería J menos 2, más, puntos suspensivos, más. En este caso, el penúltimo, ¿qué vemos? Que la distancia entre W y Y, ¿sí? Es solo un periodo, ¿ya? Entonces, como quien dice, sería un shock en el W del periodo anterior, ¿cuál es el efecto en Y? Entonces sería phi elevado a la distancia entre estos dos, que es solamente 1. Si quieren, podemos ponerle phi a la 1, ¿ya? Y finalmente, en el último caso, no hay distancia, es contemporáneo, el cambio en W versus el cambio en Y es el mismo, en T más J, o sea, es phi a la C, que es lo mismo que poner 1, ¿ok? Entonces esto es lo mismo que poner 1, y esto es phi. Ok, entonces aquí ya tenemos esta idea. ¿Cuál es la idea? La idea es que cuando nosotros estamos analizando un efecto, ya, no solo transitorio, sino un efecto permanente, podemos notar que lo que hay que ir haciendo es agregando todos los efectos que van surgiendo, ¿sí? Uno por uno. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que si nosotros sabemos cómo obtener el multiplicador dinámico, este término, el resto de derivaciones, de cálculos adicionales, sacar el multiplicador dinámico en valor presente o sacar un efecto acumulado, eh, se vuelve o empieza a hacerse mucho más sencillo, ¿no? O sea, se empieza a hacer mucho más sencillo. O sea, la clave de todo esto es entonces entender el concepto del multiplicador dinámico y de la intuición del impulso-respuesta, ¿sí? Esa es la clave de esto. Ahora, quiero llamar la atención en lo siguiente. Si tuviéramos un modelo estable, ¿ya? Entonces, si tuviéramos un modelo estable, ¿qué significa eso? Que el valor absoluto de phi fuera menor a 1, ¿ya? Entonces, si tuviéramos un modelo estable, esta suma que acabamos de obtener, esta suma, si quieren, tiene un límite, ¿ya? Esta suma tiene un límite, ¿ya? A medida a medida que J crece, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué tiene un límite? Es algo parecido a lo que hicimos con el valor presente. Supongamos nosotros, démosle un valor a phi, ya, para que se vea esto súper rápido. Digamos que le ponemos que phi sea igual a un décimo, ¿ya? Un décimo, o sea, 0.1, sabemos que está con un valor absoluto menor a 1. ¿A qué sería igual esta suma? Ya, vamos a empezar desde el último término. El último término es 1, ¿ya? Entonces tendríamos 1 más. El siguiente término es phi a la 1, o sea, 1 sobre 10 a la 1. Ya podemos intuir que el siguiente término va a ser 1 sobre 10 al cuadrado, 1 sobre 10 al cubo, a la cuarta, etc. Entonces sucede algo que, de hecho, nosotros ya hemos visto antes, que es lo que le hace estable a los modelos. A medida que vamos nosotros aumentando la distancia entre el punto de referencia, el punto inicial, y los siguientes periodos, el denominador va a crecer cada vez más. En este caso sería 10, 100, 1000, 10.000, y el numerador, en este caso, incluso como está 1, no crece.
Entonces, ¿qué significa? Que cada nuevo término que vamos poniendo en este sumando, en este sumatorio, es cada vez más pequeño, al punto que tal vez si J es bastante grande, esto empieza a tender a cero, cada nuevo término. Y la suma converge, o sea, la suma llega a quedarse estable en un solo valor. ¿Sí? Dicho de otra forma, ¿sí? Dicho de otra forma, si nosotros sacáramos el límite, ¿ya? Cuando J tiende a infinito, no hay que dejarse intimidar, ¿no? O sea, uno ve esto y dice, ¿tú qué es eso? Simple y llanamente estamos diciendo a dónde va el valor a medida que J es cada vez más y más grande. Nada más. ¿Sí? Entonces, cuando yo saco el límite, cuando J tiende a infinito, o quiero ver hacia dónde va esta suma, cuando J crece cada vez más, ¿cuál suma? La suma de los multiplicadores dinámicos. Yt más J con respecto a Wt más la derivada de Yt más J con respecto a Wt más 1 más puntos suspensivos, más la derivada de Yt más J con respecto a Wt más J, ¿sí? O sea, todo este efecto acumulado, ¿ya? Esto sabemos que es igual a 1 más phi al cuadrado, más puntos suspensivos, ¿sí? Más, perdón, phi a la J, ¿no? Ya. Entonces, esta serie, esta suma, a medida que J tiende a infinito, sí, sí, phi en valor absoluto es menor a 1, entonces nos lleva a un resultado muy conocido ya para nosotros, que es 1/1 menos phi. ¿Ya? ¿Por qué sale esto? Porque resulta, este es una propiedad de los sumatorios. O sea, esto ya es una suma notable, si se quiere llamar de alguna forma. O sea, esto ya se sabe de las sumatorias. Que si ustedes tienen esto es lo mismo que poner, bueno, no tengo más espacio, pero aquí mismo lo voy a poner. Esto es igual que el sumatorio desde i igual 0, o j sería mejor, desde j igual 0 hasta infinito de phi a la j, o sea, de una constante a la j. Entonces, todo sumatorio desde j igual 0 hasta el infinito de phi a la j, si phi es menor a 1 en valor absoluto, va a llevarnos a 1/1 menos phi. ¿Qué tiene esto de interesante? Bueno, ya nos dice cuál es el efecto de largo plazo. ¿Sí? Esto le podemos nosotros llamar el efecto de largo plazo. ¿Ya? O al menos así lo llama Hamilton en su libro. Y esto es bien interesante, ¿no? Hagamos, de hecho, un análisis un poco más gráfico de cómo se ve este comportamiento, ¿no? Entonces vamos a hacer una nueva lámina. No olviden que después ya todas estas láminas van a estar a su disposición, ¿no? De hecho, ya las voy a subir hoy día. A ver, ya. Entonces, esta sería la lámina 6. Bien, entonces para interpretar lo que nosotros acabamos de calcular, vamos a hacer unas gráficas. Entonces, en el un lado vamos a poner nosotros un plano en donde vamos a poner el tiempo y vamos a poner WT, ¿ya? Nuestra variable a la que le estamos dando un impulso. Y en cambio, en el otro lado vamos a poner lo mismo, ¿no? El tiempo, pero ahora vamos a poner a la Y. Listo. Ok, entonces nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? Hay una pequeña, o bueno, ni tan pequeña, hay una diferencia con respecto a lo que estábamos haciendo antes. Entonces notemos esto, ¿no? ¿Qué es lo que estábamos haciendo en un inicio? En un inicio nosotros habíamos dado a WT un shock, ¿verdad? Entonces aquí le poníamos el 1 y WT recibía simplemente un shock. Vamos aquí una línea. Sí, es lo que hacíamos al inicio. Y una vez que nosotros dábamos un shock en WT, queríamos ver el efecto en lleno. Esa era la idea del impulso-respuesta. ¿Cuál es la diferencia ahora? Ahora no estamos dándole solamente un shock a W. Estamos dándole un shock en el primer periodo, en el segundo, tercero, cuarto, quinto y así por J periodos. O sea, estamos dándole varios cambios en WT y si de hecho si quieren es un cambio permanente, ¿no? Desde el inicio hasta, o sea, desde el mismo T hasta T más J, ¿verdad? Y a través de eso queremos ver cuál es el efecto que hay en YT, ¿sí? Entonces, por eso es que aquí estamos en cambio hablando de un efecto de largo plazo.
¿sí? Entonces ya no hablamos de impulso-respuesta. Hablamos de un efecto de largo plazo porque ahora WT ha recibido un cambio permanente desde T hasta T más J, ¿ya? Si vamos a nuestro ejemplo de este personaje, recuerden que decíamos que, bueno, reconocemos y sabemos que ahorra una determinada cantidad de dinero del día de ayer en su bolsillo en el día siguiente, ¿no? Va cada vez ahorrando una fracción, digamos que día a día se guarda la mitad del dinero que tiene en el bolsillo, ¿ya? Por poner el ejemplo, ¿no? Entonces, nosotros en ese ejemplo primero decíamos, ¿qué tal si un día le damos de repente $1 adicional? Un día. Entonces vemos cuál es el cambio en su ingreso. Ahora es diferente. Ahora lo que estamos diciendo es, ¿qué tal si todos los días le damos $1 adicional? ¿Sí? Entonces, si todos los días le damos $1 adicional, ¿cuál va a ser el efecto que vamos a visualizar en Y? Entonces, el efecto es ahora un efecto acumulado, ¿sí? Es un efecto acumulado, en donde al inicio estaríamos hablando del efecto que recibe exclusivamente, bueno, el efecto inmediato, ¿no? Pero luego tenemos la acumulación de efectos, ¿sí? Luego tiene otra acumulación de efectos. Luego viene otra acumulación de efectos. Y luego viene otra acumulación de efectos. Pero con una peculiaridad. A medida que nosotros vamos pasando en el tiempo, ya de hecho vamos a hacer un poco más claro esto, a medida que va pasando en el tiempo, el crecimiento de Y como que tiende, o sea, sigue creciendo, pero cada vez es más lento el crecimiento. ¿Ya? Es cada vez más lento. Si quisiéramos ponerlo en términos de una línea, podría más o menos, ups, no, una línea, ¿sí? Sería más o menos algo así, ¿no? Ah, ¿qué pasó? Se borró esa línea. Bueno, más o menos sería algo que crece, pero a un ritmo cada vez más lento, ¿no? A ver, disculpe. Algo así, ¿no? Más o menos. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Por qué se da este comportamiento? Este comportamiento se daría precisamente porque nosotros hemos asumido un modelo estable, o sea, el valor absoluto de phi menor a 1, ¿ya? No olviden que nuestra ecuación siempre es esta, ¿no? Es igual a phi y t menos 1 más wt. ¿Ok? Entonces, este sería un efecto de largo plazo, ¿ya? Causado por un cambio permanente en wt. Y eso nos está describiendo una dinámica en y, ¿sí? Que es creciente, pero que se estabiliza en algún punto, ¿ya? ¿Y en qué valor se va a estabilizar? Bueno, se va a estabilizar en el valor, a medida que este J sea más grande y más grande, se va a estabilizar en el valor 1/1 menos phi. ¿Sí? Ese sería ya el efecto que estaríamos viendo en el último Y, porque ojo, lo que nosotros estamos aquí calculando, ¿sí? Lo que nosotros estábamos calculando aquí, es el efecto en el último Y, ¿sí? Y más J, o sea, luego de J periodos. ¿Sí? De hecho, aquí sería bueno aclarar que estamos en el periodo T y estaríamos aquí en T más J. ¿Ya? Entonces, va creciendo, pero de una u otra manera termina convergiendo, termina llegando a este valor 1/1 menos phi. ¿Sí? Entonces, como pueden ver, aquí nosotros hemos sacado unos resultados bien interesantes, ¿no? Hemos sacado el resultado de haber analizado este efecto permanente en W. Hemos analizado también el caso de tener un efecto transitorio, ¿sí? Entonces, de hecho, ¿cómo se vería si juntáramos en una línea estos efectos transitorios para Y? Sería algo así, ¿no? ¿Ya? Igualmente asumiendo que tenemos aquí un valor absoluto de phi menor a 1. Ya. Y también hemos visto este cálculo de valor presente, ¿no? Hemos visto este cálculo de valor presente que también vale la pena recordar. Este, en cambio, ¿cómo era? Repitamos, este era un cálculo en donde tenemos valores de Y distintos para varios periodos, ¿sí? Y decíamos, bueno, si existiera una tasa de descuento, por ejemplo, una tasa de interés, nosotros podíamos sacar valor presente a través de aplicar el descuento. Y después nosotros podíamos preguntarnos de cuál es el efecto de un cambio en WT, ¿ya? Y ese efecto del cambio en WT lo podíamos analizar a través de derivadas, sacábamos un resultado y luego también podíamos sacar un efecto acumulado, ¿no? El efecto acumulado, que no era más que obtener el efecto en WT, luego de sumar YT más 1, YT más 2, YT más 3, etc. ¿Ok? Entonces todos esos efectos ya hemos obtenido, ¿ya? Entonces con eso ustedes
ya tienen, digamos, un poco más, se espera, ¿no? Que tengan un poco más de base para poder entender mejor lo que plantea Hamilton respecto a los multiplicadores dinámicos en diferentes escenarios, ¿no? Ya, entonces, solo por recordar, aquí mismo pongámosle cuál sería otra pregunta. Otra pregunta que podríamos decir es cuál es el efecto acumulado. Es el efecto acumulado de un cambio en WT sobre YT, YT más 1, YT más 2, YT más J. ¿Ya? Entonces, solamente por completar la idea, ¿no? Esto ya sacamos, sino que solo por completar la idea. ¿Cuál sería el efecto acumulado de un cambio en WT sobre los diferentes Y? Si ven la diferencia, ¿no? O sea, solo para recalcar la diferencia. En el caso anterior, lo que teníamos es un cambio permanente en W. ¿Cómo afecta a Y? En cambio, aquí lo que nos piden es el efecto acumulado de un cambio en W sobre YT, YT más 1, YT más 2, YT más J. ¿Ya? Para efectos de evaluaciones, yo voy a tratar de ser lo más explícito posible, ¿no? Voy a tratar de que las preguntas sean lo más claras, porque a veces puede dar a confusión, ¿no? El efecto acumulado, efecto a largo plazo, etcétera. Entonces yo voy a tratar de ser bien explícito en las preguntas y en varios casos van a ser más bien ejemplos, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿cuál sería el caso? Si aumentamos $1 en el individuo, ¿cuál es el cambio en todos sus ingresos futuros hasta un horizonte J? ¿Sí? Los efectos acumulados. Entonces esto, como les había dicho antes, ya sacamos. Esto simplemente es sumatorio desde J igual 0 hasta infinito de la derivada de YT más J con respecto a WT. ¿Ya? Esto ya lo sacamos. ¿Esto a qué sería igual? Esto es igual al sumatorio desde J igual 0 hasta infinito de este multiplicador, que en términos genéricos ya sabemos que es phi a la J. ¿Sí? Entonces tienen que darnos también el supuesto de modelo estable o de que el valor absoluto de phi es menor a 1. Si se cumple ese supuesto, entonces ya directo sabemos que esto también es 1 sobre 1 menos phi. Listo. ¿Qué es lo interesante? Que resulta ser que es el mismo efecto que el efecto que obtenemos de largo plazo. ¿Ya? Entonces eso es la parte interesante. Pero no confundir, ¿no? Entonces en un caso es un efecto de un shock permanente en W, el otro caso es un shock transitorio en W, cómo se va sumando para los diferentes Y, ¿ya? Pero bueno, matemáticamente sale el mismo valor, ¿ya? 1 sobre 1 menos phi. Ok. Entonces, con esto nosotros podemos decir que cerramos nuestra charla sobre las ecuaciones en diferencia de primer orden, ¿ya? Cerramos nuestra charla de las ecuaciones en diferencia de primer orden. Pasamos a ecuaciones en diferencia un poco más complejas, ¿ya? Porque obviamente puede ser que no tengamos solamente un primer retardo o un primer valor pasado de las variables en nuestras ecuaciones, podemos tener más valores pasados, ¿ok? Entonces pasamos al 1.2, que es el de ecuaciones en diferencia de orden P. ¿Ya? O sea, ahora vamos a pensar en ecuaciones en diferencia, pero con un mayor número de retardos de la variable dependiente. En particular, pensemos en la siguiente ecuación. Entonces, sea la siguiente ecuación. Entonces, vamos a decir que tenemos YT igual phi YT menos 1. Hasta ahí sería lo que ya conocemos nosotros, una ecuación en diferencia de primer orden, ya porque tenemos un retardo. Ahora vamos a ponerle phi sub 1. ¿Ya? ¿Por qué? Porque también podemos tener phi sub 2, YT menos 2, más phi sub 3, YT menos 3. ¿Ya? Entonces pensemos, si solo tuviéramos dos retardos, o sea, tendríamos t menos 1 y t menos 2, este último, t menos 2, le daría el orden a la ecuación, entonces sería de segundo orden. Como tenemos un tercer retardo, sería de tercer orden. Y así vamos sumando hasta tener p retardos más wt. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué estamos haciendo? Estamos elevando el nivel de complejidad porque estamos haciendo el caso más general. O sea, ya no queremos analizar el caso de únicamente un retardo, ¿sí? Sin hacer nada todavía,
ya podemos intuir que lo que nos va a interesar es cuál es el efecto de un cambio en W sobre Y. Pero ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que si nosotros analizamos, por ejemplo, ¿no? Si hiciéramos las sustituciones recursivas como hacíamos antes, nosotros sabemos que si cambia W, de inmediato le va a afectar a Y. Pero en el siguiente periodo, ¿qué va a pasar? O sea, digamos, en T igual, en T solamente, en T, ¿verdad? Pongamos así, en T, ¿qué va a suceder? Que si crece WT, entonces va a crecer YT. El inmediato, ¿no? O sea, no hay mucho que hacer. Si crece WT, crece YT. Pero en un siguiente periodo, ¿qué va a pasar? Va a pasar que el aumento de YT genera el aumento de YT más 1, porque hay una relación entre el T menos 1 y T, o sea, hay una relación de un periodo a otro. Pero luego, ¿qué sucede en T más 2? En T más 2 va a suceder que, si nos fijamos, hay también un menos 2. ¿Qué significa? Que lo que pasó en menos 2, o sea, dos periodos atrás, también afecta. O sea que el aumento de YT y el aumento de YT más 1, ambos van a tener un efecto en YT más 2. Y así, ¿ya? O sea, y ponemos por un T más 3. Y en un T más 3, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver que el aumento de YT, el aumento de YT más 1 y el aumento de YT más 2 va a terminar afectando a YT más 3. Y así van a irse acumulando los efectos hasta llegar a P. Lo que no pasaba antes, ¿no? Antes no sucedía esto porque en esencia solo había un retardo, ¿sí? O sea, solo teníamos un retardo, un T menos 1 y por tanto había solo un efecto acumulado. Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de decirles? Que ahora W va a tener efectos sobre Y asociados a cada uno de estos P retardos, ¿sí? Entonces, estos son P retardos. Por tanto, el comportamiento de esta ecuación va a ser mucho más complejo. Bien. ¿Por qué estudiar este tipo de ecuaciones? En términos económicos, hay variables económicas donde no solamente el valor presente depende de su pasado inmediato, puede depender de lo que pasó dos periodos atrás o tres periodos atrás o incluso más. Volvamos al ejemplo del PIB per cápita que habíamos analizado al inicio del curso. El Ecuador tiene un problema de PIB per cápita estancado de 5 años y es muy probable que eso persista. Entonces, ¿qué significa? Que lo que pasó hace 2 años, 3 años, 4 o hasta 5 años puede seguir afectando al presente. O pensemos todavía más a futuro. Tuvimos un shock dramático, el coronavirus. Ese shock del coronavirus que afecta al PIB, tal vez no solamente va a afectar al PIB en un efecto de un año a otro, sino que tal vez puede tener un efecto de muy largo plazo, que va a significar que el PIB de aquí a 10 años va a depender de lo que teníamos el PIB hace 9, hace 8, hace 7, hace 6, hace 5, hace 4, 3, 2, hace un año. O sea, tenemos un efecto de 10 años, más el propio efecto del coronavirus que todavía se puede ir arrastrando. ¿Sí? Entonces, hay varias series económicas que pueden estar afectadas no solamente por su futuro inmediato, sino por un futuro de muchos más periodos atrás. ¿Ya? Esto es bastante común, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos con trimestres. Si nosotros tuviéramos trimestres, entonces, por lo menos es de esperar que todos los trimestres del año tengan algún efecto en el año, ¿no? Pero también pueden ser más de los 4 trimestres del año. Entonces puede ser que tengamos 5, 6, 8, ya depende de los datos, ¿sí? Entonces es bastante relevante también estudiar estos casos, pero obviamente su estudio se hace un poco más complejo. ¿Cómo se van a estudiar estos casos? Bueno, para esto vamos nosotros a hacer muy poco, pero vamos a hacer un poco de álgebra lineal. O sea, vamos a utilizar matrices y vectores, ¿ya? Eh, en Hamilton están desarrollados muchos de los detalles de lo que vamos a hacer. Nosotros solamente vamos a ver lo principal, porque obviamente no tenemos todo el tiempo que quisiéramos para ver hasta el lujo de detalle todo. O sea, si por mí fuera, veríamos el lujo de detalle. Pero como tenemos tiempo limitado, lo que voy a hacer es simplemente exponerles los puntos más importantes de esta construcción de matrices y vectores para que por lo menos se lleven una intuición de cómo se analiza, ¿ya?
Y quien desee hacer el análisis más profundo puede revisar el libro de Hamilton. Para efectos de evaluación, yo voy a evaluar exclusivamente lo que hagamos en clase, ¿de acuerdo? O sea, lo que yo no analizo, no discuto en clase, es material opcional que pueden revisarlo, pero que si no lo revisan, no es sujeto de evaluación, ¿ok? Entonces, todo lo que no vayamos a ver, porque aquí me voy a saltar algunas cosas de Hamilton, no es de evaluación, no se va a evaluar, ¿ya? Así que ustedes tranquilamente pueden quedarse con lo que veamos en clase, ¿ya? Entonces, no se estresen mucho por ese tema, porque en Hamilton sí está más desarrollado esto, ¿no? Entonces, yo voy a detenerme en lo siguiente, ¿ya? Para analizar, para analizar los multiplicadores dinámicos, en este caso, adoptamos un enfoque matricial. ¿De acuerdo? Vamos a adoptar un enfoque matricial. ¿Ya? Entonces, para construir este enfoque matricial, vamos nosotros a construir, ¿ya? Construyendo el siguiente sistema. El siguiente sistema. ¿Ya? Entonces, ¿qué sistema vamos a construir? Vean. Este es el sistema, o sea, esta es la ecuación. ¿Ya? Esta es la ecuación. Vamos a tratar de reducir esta ecuación a una ecuación de primer orden. ¿Ya? O sea, que solamente tenga un retardo. Pero eso, ¿por qué le vamos a reducir a una ecuación? Ya, construyendo el sistema, el siguiente sistema de orden uno, pongamos. De orden uno. Ya. ¿Por qué vamos a reducirle a un sistema de primer orden? Porque es más fácil analizar, como hicimos hace unos minutos, es más fácil analizar estos sistemas cuando solamente tengo un retardo. Porque cuando tengo más retardos, como pueden ver, hay todo un efecto acumulado y ya la cosa se vuelve mucho más complicada. Entonces vamos a tratar de reducir esto a un sistema solamente de un retardo. Pero eso no es viable con las ecuaciones como están planteadas. Por tanto, vamos a recurrir a un enfoque de matrices. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a construir la siguiente ecuación. Vamos a construir una ecuación con estos términos. Epsilon, ¿ya? Esta es la letra griega, epsilon. ¿Ya? Entonces, epsilon medido en el periodo t es igual a f epsilon t menos 1 más v t. Ya. ¿Qué es eso? ¿De dónde sale esta ecuación? ¿Qué es esta ecuación? Primero, entendamos la notación, ¿no? Entonces, este es epsilon, ¿sí? Esto es f y esto es v. Ya. ¿Qué va a contener esta ecuación? Esta va a ser una ecuación de matrices y vectores. ¿Ya? Una ecuación de matrices y vectores. Y les voy a indicar directamente cómo está compuesta, ¿ya? Para ganar tiempo. Entonces, ustedes ahorita déjense llevar, ¿ya? Una vez que yo construya la ecuación, o sea, ahorita voy a abrir los vectores y matrices que están aquí. Ahí, cuando ya abramos estos elementos, va a tomar sentido este sistema, ¿ya? Entonces, epsilon, ¿sí? Epsilon va a ser un vector columna, ¿ya? ¿Y qué va a contener epsilon? Entonces, epsilon va a contener lo siguiente, ¿ya? Va a ser un vector columna que va a tener en su interior los siguientes elementos. ¿Ya? Entonces, aquí está otra vez epsilon. Entonces, epsilon va a contener como elementos a YT, primera fila, segunda fila, YT menos 1, YT menos 2, puntos suspensivos, hasta YT menos P más 1. Ahorita no se pregunten el por qué, ¿sí? Déjense llevar. ¿Ya? Si se dejan llevar, ganamos un poco de tiempo y después ya cuando tengamos construido el sistema, van a ver que todo tiene sentido, ¿ya? Pues ahorita solamente les pido que se dejen llevar para poder ganar tiempo, porque si no tenemos que explicar de otra manera y se nos retrasa mucho la explicación. Ok, entonces veamos qué es esto. Epsilon es un vector columna. O sea, es un vector. Recuerden que un vector no es más que un conjunto de elementos, ¿no? Organizados con ciertas coordenadas, cierto orden. Entonces es columna porque lo estamos poniendo a nivel de una columna y varias filas. ¿Cuántas filas tiene este término? Si se fijan, este término tiene una fila, dos filas, tres filas. O sea, el número de filas es igual a el valor que le está acompañando al t más 1. Por ejemplo, esta es una fila, o sea, 0 más 1.
Este es dos filas. 2 menos 1. ¿Sí? O, bueno, sí, solo sumándole uno, ¿no? Entonces, esta sería una fila, dos filas, tres filas, ¿ya? Al final de cuentas, ¿cuántas filas vamos a tener aquí? Vamos a tener p filas. O sea, este es un vector de p filas por una columna. ¿De acuerdo? Ese es el primer elemento que va a componer este sistema de ecuaciones. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos aquí p filas, ¿ya? Y una columna. Ok. Vamos con el siguiente término que está aquí, la f. ¿Ya? ¿Qué va a ser f? F va a ser una matriz. F va a ser una matriz que va a tener la siguiente estructura. Nos vamos aquí a escribir la matriz y reitero, no, solo déjense llevar. Entonces, ¿qué va a tener esta matriz? Va a tener en la primera fila de la matriz vamos a poner Φ1, Φ2, Φ3, ¿ya? Y así vamos a ir llenando hasta que en la primera fila llegamos al Φ, P-1 y el Φp. Ya. Entonces, ¿qué estamos ubicando en la primera fila de esta matriz? Noten que la primera fila de esta matriz F, ¿ya? Es justamente una fila que recoge todos los phi, todos los coeficientes que están multiplicando a los valores de y en retardo. ¿Sí? Φ1, Φ2, Φ3, hasta Φp. ¿Ya? Entonces, esa matriz de F, si quieren, es la matriz de coeficientes en la primera fila. ¿Ya? En la primera fila. ¿Qué va a contener en el resto de elementos esta matriz? ¿Ya? Entonces, para hacerlo fácil, en Φp, que es la última columna, lo que sigue van a ser ceros. O sea, aquí va a estar un 0, puntos suspensivos, un 0. ¿Ya? ¿Por qué? Ya vamos a ver. ¿Ya? No se estresen mucho ahora, ya vamos a ver. ¿Qué nos va a quedar? Nos va a quedar todos estos términos que están acá. ¿Ya? Todos estos términos que están aquí. Y esos términos los vamos a completar de la siguiente forma. Vamos a poner en la diagonal del término de esta submatriz, si quieren, ¿no? Esta matriz que nos queda aquí. En la diagonal vamos a poner unos, fuera de la diagonal vamos a poner ceros. ¿Cómo nos va a quedar la matriz entonces? Sería 1, 0, 0, 0, ¿ya? O sea, 1 y el resto ceros. Luego, 0, 1, 0, ceros. Luego, puntos suspensivos, puntos suspensivos, puntos suspensivos, o sea, hay más elementos ahí. Y en el último caso va a quedar 0, 0, 0, 1. ¿De acuerdo? O sea, ¿cuál es la idea? La idea es que en la diagonal, en esta diagonal menor, tenemos unos. Y fuera de esa diagonal, el resto son todos ceros. ¿Sí? El resto son todos ceros. ¿Ya? Entonces, no es una matriz complicada, pero sí hay que construirla con un poco de cautela, ¿no? Entonces, la primera fila, repito, están todos los coeficientes de phi, y fuera de la primera fila tenemos una diagonal menor con unos, y todos los demás elementos son cero. ¿Ya? Ya vamos a ver por qué se construye de esta manera. ¿Cuál es la dimensión de esta matriz? ¿Cuántas filas va a tener? ¿Cuántas columnas? Columnas es fácil de ver, vamos a tener P columnas. ¿Cuántas filas tenemos? Tenemos una fila y si se fijan, los unos van a llegar hasta P-1. ¿Sí? Entonces van a llegar hasta P-1, los unos, porque son 1, 1, 1, 1, 1, 1, hasta aquí. O sea, esto de aquí tiene P-1 filas y la primera fila son P filas. O sea, es básicamente una matriz P por P. P filas, P columnas. Muy bien. Listo. Entonces ya tenemos tanto el vector epsilon y tenemos también la matriz F. Ahora, ¿qué le está acompañando o qué le está multiplicando a la matriz F? Pues fíjense que la matriz F está siendo multiplicada por el retardo del vector epsilon. Y aquí viene un tema muy interesante que más adelante va a ser vital que vayamos ya acostumbrándonos. También se puede hacer retardos de vectores. Entonces, si ustedes tienen todo un vector que está medido en t, t-1, t-2, hasta t-p+1, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el vector epsilon t-1? El vector epsilon t-1 es ese mismo vector,
pero con todos sus elementos medidos un periodo antes. ¿Sí? O sea, el vector epsilon t-1 va a tomar la siguiente forma. Si el primer elemento de epsilon t era yt, el primer elemento de epsilon t-1 es yt-1, el retardo. Si el segundo término es yt-1, ahora el segundo término va a ser yt-2. Si el tercer término es yt-2, ahora es yt-3. Puntos suspensivos. Si el último término es yt-p más 1, entonces ahora hay que restarle 1. O sea, me va a quedar yt-p y ya no hay más 1. O sea, todo este vector es ahora el retardo del vector epsilon t. La dimensión no cambia, sigue siendo un vector de p por 1. Y aquí es todavía más visible, ¿no? Una fila, dos filas, tres filas, p filas. ¿Ya? Ok. Entonces, esta es una multiplicación matricial, por si acaso, ¿no? Este es un producto matricial. Y finalmente tenemos aquí un más y tenemos BT. BT también es un vector, columna. ¿Qué va a tener BT? Ya. BT va a ser un vector, ¿ya? Un vector columna con la siguiente estructura, ¿ya? Es un vector columna que en su primer elemento va a tener WT y el resto de elementos son 0. ¿Cuál es la dimensión de este vector? No hay mucha novedad, también va a ser P por 1. ¿Sí? En realidad, los vectores en el fondo son matrices también, ¿sí? O sea, son matrices, sino que son matrices con una sola fila o una sola columna, ¿sí? Entonces aquí ustedes tienen vectores columnas, o sea, son básicamente matrices, pero con una columna, ¿ya? Entonces, esa es la idea, ¿no? Ahora sí, hemos construido esta ecuación matricial, ¿ya? Ahora la pregunta es ¿por qué? O sea, ¿a qué es equivalente esta ecuación matricial y para qué nos sirve? O sea, ¿de qué nos sirve haber construido todo este sistema, ¿no? Pues fijémonos ahora en lo siguiente, ¿no? Vamos a hacer resolviendo las multiplicaciones matriciales. Ya, entonces empezamos a resolver las multiplicaciones matriciales. ¿Qué es lo que vamos a tener? YT, o sea, fíjense que lo que estamos nosotros diciendo es que aquí tenemos P elementos, ¿verdad? Uno, 2, 3, hasta P. P elementos. Concentrémonos en el primer término. YT, ¿a qué va a ser igual? Recuerden que la igualdad se da elemento a elemento, ¿no? Entre matrices y vectores. Perdón, entre matrices. Elemento a elemento, o entre vectores. Entonces aquí no hay nada que hacer. Nos olvidamos del lado izquierdo por un instante. Pensemos en el lado derecho, ¿ya? Entonces, resolviendo las multiplicaciones matriciales, aclaremos eso. Del lado derecho. Del lado derecho. Ya. Entonces, ¿qué tenemos en el lado derecho? Fíjense. Tenemos la primera fila, recuerden que se hace así, ¿no? Fila por columna. Así se resuelven estas operaciones matriciales, ¿no? Entonces, ¿cuál es la primera fila? Fíjense, son los phis. Multiplicando cada elemento y sumando, ¿no? Con la primera columna. Aquí solo hay una columna, no hay nada que hacer. Entonces, ¿qué nos va a quedar cuando empezamos a resolver esto? ¿Ya? Nos va a quedar phi1 y t-1, ¿sí? O sea, estoy multiplicando primer término de la primera fila, primer término de la primera columna, más phi2 por yt-2. O sea, estoy tomando ahora el segundo término de la fila contra o multiplicado con el segundo término de la columna. Más, tengo un phi3, yt-3, más puntos suspensivos, más. Bueno, este no sé, bueno, este no le hagamos caso, ¿no? Porque voy a tener aquí un yt-p menos 1. Pero no quiero ese caso. Ya vamos a ver. Me quedaría phi p, yt-p. Entonces noten lo que me ha resultado de la primera fila por la columna, ¿sí? Aquí un paréntesis, ¿no? Si es que ustedes tienen dificultad para poder hacer operaciones matriciales, por favor, vayan revisando. Si quieren, yo les puedo recomendar algunos libros de álgebra lineal para repasar estos temas matriciales,
pero aquí en series de tiempo necesitamos bastante, o sea, necesitamos full el manejo de matrices y vectores. Entonces, si alguno de ustedes siente que tiene, bueno, a todo el grupo nos le voy a compartir, en nuestra aula virtual va a estar un librito de álgebra lineal. Para quienes se sientan cómodos con esto, listo, no tienen que repasar nada, pero para quienes tengan dificultades, por favor, sí les pediré que echen una revisada y si tienen dudas más profundas, con todo gusto me las hacen, ¿no? Para ayudarles a resolver. Pero ahorita, por favor, lo vital que necesitamos es que recuerden estas operaciones matriciales, ¿no? Entonces, recuerden, esto es fila por columna, ¿sí? Cada elemento de la fila se va multiplicando con cada elemento de la columna y se suman todas esas multiplicaciones. ¿Ok? Listo. Y de una vez, todo este resultado se está sumando más, ¿qué cosa? WT. ¿Sí? Porque es la primera fila. ¿Ya? Es la primera fila. Entonces, este es el primer resultado que nosotros estamos obteniendo. Y de hecho, ¿a qué va a ser igual esto? Noten, este sería el resultado de, si yo multiplico esta matriz P por este vector P por 1, ¿cuánto va a ser el resultado? Sería P por 1. Recuerden, ¿no? Cuando ustedes hacen una multiplicación matricial, primero verifican que el número de columnas sea igual al número de filas, en el caso de las matrices que operan, y lo que queda fuera, si quieren, es lo que les va a dar la dimensión del resultado, P por 1. O sea, esto se transforma en un solo vector. ¿Ya? Entonces, en definitiva, este término. ¿Y aquí va a ser todo esto igual? Va a ser igual a YT. Ya, entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de decirles con esta primera parte? Que estas matrices, así como están estructuradas, y cuando nosotros resolvemos las operaciones respectivas, el primer término de todo esto es justamente nuestra ecuación. ¿Sí? El primer término es justamente nuestra ecuación. Entonces, ¿qué ventaja tiene eso? O sea, la ventaja que tiene esto es que nosotros, a través de una ecuación súper compacta, claro que en matrices y vectores, pero es súper compacta y solo con un retardo, yo puedo recoger en la primera fila de todo este sistema a la ecuación original, en P retardos, o sea, en los retardos que yo quiera. Ahora, la siguiente pregunta es, bueno, eso pasa con el primer término. ¿Qué pasará con el segundo término? Pues veamos. Vamos con YT-1. Pues fíjense, ¿qué estamos haciendo ahora? Ahora vamos a resolver para YT-1, que es la segunda fila. ¿Sí? Entonces vamos a multiplicar la segunda fila contra la única columna que existe. ¿Ya? Entonces esta es una operación matricial relativamente sencilla porque solamente tenemos una columna en la segunda matriz. Entonces, ¿qué pasa cuando yo hago esta operación? Fíjense, tengo 1 por YT-1 más, entonces, ¿qué me quedaría aquí? 1 por YT-1, o sea, el mismo YT-1 multiplicado por 1, no sé que no hace falta ni mencionar nada más. ¿Más qué cosa? 0 multiplicado por YT-2, pero 0 por YT-2 es 0. Más 0 multiplicado por YT-3 también es 0. Es decir, y después el último, ¿cuál es? 0 multiplicado por YT-P, 0. Es decir, todos los términos que siguen se anulan. Y solo tomo el primer término, YT-1. Y la suma se completa con la suma de la segunda fila. O sea, si estamos en la segunda fila, tengo que sumar el segundo término, que es 0. Conclusión, me queda esta ecuación. ¿Ya? Si quieren, pongamos toda la operación para recordarnos. O sea, lo que tenemos es 1 por YT-1 más 0 más 0 más 0 y más otro 0 que sería el WT. O sea, en pocas palabras nos queda YT-1. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos logrando con esta construcción matricial? Que la segunda ecuación que está ahí es YT-1 igual YT-1. Una identidad. ¿Qué pasa con YT-2? El último que vamos a hacer así, para más rápido. Entonces, vamos con el tercer término. YT-2. Tercera fila. La tercera fila que tenemos, 0, 1, 0. Ya hasta podemos automatizar esto. ¿Qué significa esto? Que el primer término se va a anular. 0 por YT-1, 0. Más 1 por YT-2, me va a quedar YT-2. Después, ¿qué tengo? Tercer término
por yt menos p, se anula. Último término, 0 por yt menos p, se anula. Más el tercer término de este vector, 0. Es decir, ya resolviendo todo, ¿qué nos quedó? O sea, en definitiva nos quedó la ecuación original y un montón de identidades. Yt menos 1 igual yt menos 1, yt menos 2 igual yt menos 2, yt menos 3 igual yt menos 3, yt menos 4 igual a yt menos 4. Puntos suspensivos, ¿hasta cuál? Hasta este término. Yt menos p más 1 igual a yt menos p más 1. ¿Sí? O sea, conclusión. ¿Ya? No me gusta como está aquí. ¿Saben qué? Esto lo voy a poner a un lado, ¿ya? A ver, un segundito. Esto es solo para que se vea la operación matricial, ¿no? Ya, esto es igual a yt menos 1. Ya. O sea, en conclusión, con esta estructura matricial, ¿sí? ¿Qué hemos logrado? Con esta estructura matricial lo que logramos es que la primera ecuación que está representada en estas matrices es la ecuación original con p retardos, ¿sí? La ecuación original con p retardos, y las demás ecuaciones que componen este sistema son simplemente identidades. Yt-1 igual a yt-1, yt-2 igual a yt-2, y así. ¿De acuerdo? O sea, este sistema es verdadero, es correcto. O sea, está bien construido. Entonces yo puedo tranquilamente reemplazar todas estas ecuaciones por esta única ecuación matricial. Con la ventaja de que en realidad el único elemento importante de esta ecuación matricial es la primera fila. Porque la primera fila contiene mi ecuación en orden P. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que hace Hamilton para poder compactar la notación y empezar a sacar los multiplicadores dinámicos en esta versión con varios retardos. Entonces, como pueden ver, esto es un poco más complejo, ¿no? Pero si tienen dificultades, reitero, ¿no? En operaciones matriciales, sería bueno que aquí ustedes hagan una pausa y de inmediato refresquen un poco la memoria, ¿ya? Porque algunas cosas vamos a necesitar. Y ya les voy a dejar un libro para que puedan reforzar, ¿no? Y si es que tienen dudas, repito, con todo gusto me las plantean para darles una mano, ¿no? Pero no quiero que se estresen tampoco revisando todo matrices y vectores, sino en la medida de lo que vayamos necesitando, ¿no? O sea, no hace falta que revisen todo, sino aquello que vayamos necesitando. Bien, listo. Entonces, ya tenemos el sistema matricial, ¿ya? O sea, ya llegamos a este punto. Entonces vamos a escribir una conclusión. A ver, esta es la lámina 6, vamos a una lámina 7. Ya, entonces podemos decir, ya, es decir, el sistema matricial, este sistema matricial que estamos construyendo, epsilon t igual a f, epsilon t menos 1 más bt, ¿sí? Solo es una versión alternativa de la ecuación original, ¿ok? Nada más. Es decir, con esta versión matricial, lo que yo le haga o lo que yo obtenga de esta ecuación matricial va a ser, va a regir para el sistema original. ¿De acuerdo? Es lo único que estamos tratando de demostrar. Entonces, de ahora en adelante, para terminar esta discusión, vamos a trabajar con este esquema matricial, ¿ya? ¿Cuál es la ventaja de este esquema matricial? Que ahora tenemos solamente un retardo. Ya no tenemos varios, sino que solo está un retardo, ¿no? Pero es un retardo en vector. ¿Ya? Esa es la parte peculiar, ¿no? O sea, estos son vectores, no se olviden, ¿no? Epsilon y, bueno, epsilon t y epsilon t menos 1 y bt son vectores. F es una matriz. Ok, entonces, ahora, ¿cómo nosotros vamos a identificar este multiplicador dinámico? ¿Ya? ¿Cómo podemos obtener el multiplicador dinámico? Entonces, lo mismo que hicimos antes, a través de sustitución recursiva. ¿Sí? Entonces, vamos a aplicar sustitución recursiva. Sustitución recursiva. ¿Ya? Entonces, ¿qué significaba esto de sustitución recursiva? O sea, nosotros sacábamos un valor, reemplazábamos en la ecuación, en la siguiente y así, ¿no? Sustitución recursiva, ¿ya? Coma, asumiendo
que se conoce el valor inicial, sí, se conoce el valor inicial epsilon, a ver, sí, epsilon menos uno. Y los valores históricos de B. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? El mismo procedimiento que habíamos hecho antes para el caso de una sola ecuación, pero esta vez con matrices, ¿ya? Y vectores. Es decir, vamos a aplicar sustitución recursiva, pero vamos nosotros para ello a asumir que hay un primer vector menos uno con datos conocidos, un valor inicial, y a su vez vamos a V, ¿sí? Que los valores históricos de V son conocidos. Es lo mismo que cuando nosotros teníamos el sistema original. Recuerden que el sistema original, recordar, que nosotros teníamos yt que era igual a phi yt menos uno más wt. ¿Ya? Ese era el sistema original de primer orden. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Asumíamos que y menos uno y w son conocidos. Sí, recuerden que eso era lo que hacíamos. Asumíamos que y menos uno y w eran conocidos y empezábamos a reemplazar, reemplazar, reemplazar. Lo mismo ahora, pero esta vez en vectores. Asumimos que el vector retardo en menos uno es conocido y asumimos que todos los valores históricos de este otro vector retardo son conocidos. ¿Cuál es la ventaja? Que el vector retardo b en realidad es el mismo wt y un montón de ceros. Lo peculiar es esto, o sea que ahora necesitamos conocer, si quieren, como valores iniciales y-1, y-2, y-3, y-p. ¿Ya? Y tiene sentido. Si es un sistema con más retardos, necesitamos más valores iniciales como información inicial, o perdón, o información de base. ¿Sí? Entonces eso tiene completo sentido, que ahora necesitemos no solo uno, sino varios, todo el vector epsilon. Ok, entonces hagamos la sustitución recursiva. Entonces, ¿cómo se va a ver esto? Partamos de un t igual 0. Si t es igual a 0, ¿cómo va a quedar esta ecuación? Sería epsilon 0, ¿a qué es igual? F epsilon menos 1 más b 0. ¿Cómo se vería con el... Esto es para t igual 0, ¿no? Vamos con t igual 1. Epsilon 1 sería igual a f, epsilon, el retardo de 1, 0, más b1. Pero ya conozco epsilon 0, entonces esto es igual a f. Reemplazamos epsilon 0 y me va a quedar otra vez f epsilon menos 1 más b0 más b1, que esto es igual a f al cuadrado epsilon menos 1 más f b0 más b1. ¿Ya? ¿Qué sigue? Saquemos epsilon 2. Epsilon 2 sería f epsilon 1 más b2. ¿Qué sabemos ya? Epsilon 1. Entonces sería f que multiplica, ¿ya qué es igual a epsilon 1? Era igual a f al cuadrado epsilon menos 1 más f b0 más b1. Y todo esto sumado b2. ¿Ya? O sea, ¿qué estamos viendo aquí? Estamos viendo que surge el mismo comportamiento que cuando nosotros trabajamos con la ecuación original. ¿Sí? Pero ventaja, ahora estas matrices y vectores en realidad representan a un sistema de p retardos. Entonces me va a permitir analizar ya no solamente un retardo, sino p. Y obviamente si p fuera igual a 1, esto también aplica para el primer retardo. ¿Ya? En fin, entonces, ¿qué nos va a quedar al final? Esto ya no es novedad para nosotros, nos va a quedar f al cubo epsilon menos 1 más f al cuadrado b0 más f b1 más b2. Entonces, si seguimos repitiendo el procedimiento y volvemos a reemplazar, o sea, sustitución recursiva, tal como habíamos nosotros hecho antes, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar que al final epsilon t, ¿a qué va a ser igual? Pues veamos. La misma historia, ¿no? Si este es epsilon 2, f está elevado al cubo. Si es epsilon t, vamos a tener f elevado a la t más 1. ¿Ya? F elevado a la t más 1 por epsilon menos 1. Más, y va bajando la potencia, ¿no? Si es que esto es f al cubo, luego es f al cuadrado, f y f a la 0. Entonces lo mismo acá, ¿no? ft más 1
La siguiente entonces va a ser ft y arrancamos con los b. B0 más ft más 1, b1 más ft más 2, b2 más puntos suspensivos más fb, ¿qué será ahí? Más b. Entonces fijémonos, los últimos términos. ¿El último qué es? Si Yo, empiezo en 2, tal vez no termino en 2. sería f a la Empiezo t en t, menos uno. termino en t. Por tanto, el anterior sería t menos 1. ¿Sí? F a la 1, b a la t menos 1. ¿Sí? Esta ecuación es idéntica a la que nosotros sacamos para el caso de y, cuando decíamos que teníamos una ecuación de primer orden. Y tiene sentido, o sea, la forma visual incluso de esta ecuación es la misma, solo que hemos cambiado, en vez de hablar de y, phi y w, estamos hablando de unos epsilon, una f y una b, pero es la misma idea, ¿de acuerdo? Entonces obviamente tiene que quedarnos la misma ecuación, pero con una peculiaridad. Antes, ¿qué teníamos? Entonces aquí, por ejemplo, ¿no? Recordar, como paréntesis, recordar, ¿cómo nos quedaba en y? Nos quedaba yt es igual a phi t más 1, y menos 1, más phi a la t, w0, más phi t menos 1, w1, más puntos suspensivos, más phi wt menos 1, más wt. ¿Ya? Es lo que nosotros teníamos antes. De hecho, de ahí no le puse abajo. Ya, entonces, ¿cuál es la peculiaridad ahora? ¿Ya? Por ahí se quedó un punto. Ya. ¿Cuál es la peculiaridad? Antes era un número phi, que se elevaba a una potencia. Ahora es una matriz que se está elevando a una potencia. Es una matriz la que se está elevando a una potencia. En el tercer término, alguien me dice que tal vez estoy cometiendo un error. Veamos. Veamos, puede ser que esté cometiendo un error. Veamos. A ver, déjenme ver qué fue exactamente lo que me dijeron. Ya. En la última sustitución no tendría que ser t menos 1 en el tercer término. Veamos. Última sustitución. Asumo que estamos hablando de esta. En el tercer término. Perdón, claro. Muchas gracias, muy amables. Ya, muy amables. Sí. T menos 1, T menos 2. Ya, gracias. Sí, aquí cometí un error, ¿no? Y capaz que hasta dije menos y puse más, ya disculparán, es la dislexia a veces. Entonces, va de nuevo, ¿no? ¿Cómo nos queda? Es la misma lógica, ¿no? 3, 2, 1, 0. Entonces, t más 1, t menos 1, t menos 2, 1, 0. ¿Ya? Perfecto, muchas gracias a quien me dio la corrección. ¿Ya? Así que muy amables. Listo. Perfecto. Entonces ya tenemos esta ecuación, ¿no? Paréntesis, ¿no? A veces los profes aquí para no quedar mal dicen, no, me equivoqué a propósito para ver si estaban atentos, ¿no? Yo no uso esas mentiras, yo realmente me equivoqué, porque seguro dije menos y puse más o alguna cosa así, se me sabe pasar a veces. Pero la idea no, lo importante es la idea, ¿no? La idea es que este exponente va cayendo, ¿sí? Es lo importante de esta ecuación, ¿ya? Muchas gracias y de paso, chévere ver que estamos conectados. Muy bien, ¿qué podemos decir ahora con esta ecuación? Primero, como les decía, lo peculiar es que es una matriz la que se está elevando a una potencia. Ya no es un número, ¿sí? Antes, cuando esto era un número, nosotros podíamos hacer el análisis del multiplicador dinámico simplemente con la derivada. O sea, decíamos, bueno, si cambia W0, ¿cuál es el efecto en YT? Phi a la T. ¿Se acuerdan que luego reemplazábamos T por J? Y con eso decíamos que, bueno, el efecto finalmente es phi a la J. Y ya está, ya tenemos el multiplicador dinámico. ¿Cuál es el problema ahora? El problema ahora es que en realidad, si vemos nuestra ecuación, tenemos unas matrices elevadas a una potencia y por tanto el multiplicador dinámico ya no va a ser tan sencillo, ¿sí? Ya no va a ser tan fácil de analizar. Pese a ello, todavía nosotros podemos decir algo, ¿ya? Y podemos sacar unos resultados. No voy a hacer todo el desarrollo de Hamilton, pero podemos sacar algunos resultados, ¿ya? Entonces, solamente para visualizar mejor esto, abramos un poco esta ecuación. ¿Cómo se ve esta ecuación? Estos ahora son matrices y vectores, ¿no? ¿Cómo se ve esta ecuación? El primer término es epsilon t, que ya dijimos nosotros que es un vector, ¿ya? Entonces, vamos a abrir esta ecuación. ¿Cómo se ve epsilon t?
epsilon t, recordemos que es la ecuación que dice yt menos 1, yt menos 2, yt menos p más 1. ¿Ya? El epsilon que ya planteamos antes, el vector epsilon. Listo. Esta vez voy a omitir las dimensiones para que no se me aplaste toda la notación, ¿ya? Pero es este vector. Listo. Entonces es epsilon t. La matriz F no la voy a abrir. Ya sabemos que tiene F, ¿ya? Y aparte es F una potencia, entonces no le voy a abrir. Vamos a dejarle como F. ¿Qué es lo que quiero que veamos? El epsilon. Este es epsilon menos 1. Entonces, ¿cómo se va a ver epsilon menos 1? Epsilon menos 1, ¿sí? Sería tomar todos estos valores y en vez de t, quedarnos con menos 1. O sea, reemplazar t por menos 1. Entonces, ¿cómo sería el epsilon menos 1? Me quedaría y menos 1. Obviamente, reemplazo t por menos 1. El siguiente va a ser y menos 1 menos 1, menos 2. El siguiente va a ser y menos 1 menos 2, menos 3. Puntos suspensivos hasta y menos 1 menos p más 1. Total, me quedaría un menos 1 más 1, o sea, menos p. ¿Sí? Entonces, este es el epsilon menos 1. Entonces, ¿qué está diciéndonos, por tanto, esta primera parte de la ecuación? Que si yo quisiera resolver para epsilon t, ¿sí? Significa que yo quiero resolver para todos estos valores de y por tanto, para yo poder resolver, obviamente, aparte de conocer f es el dato, ¿no? F es como el phi, pero en matriz. Lo que debo también conocer son todos estos valores en retardo de y. O sea, debo conocer y menos. Recuerden, ¿no? Para poder resolver en y necesitaba conocer solo y menos 1. Ahora, como hay p retardos, necesito conocer y menos 1, y menos 2, y menos 3, hasta y menos p. ¿Es viable? Totalmente. Totalmente. Pensemos. Si yo me doy cuenta, ya vamos a ver luego más adelante cómo se hace esto ya con datos, ¿no? Ahorita estamos viendo las partes un poco más conceptuales para después ya ver con datos. Pero si mis datos me dicen, ok, el PIB resulta ser que depende de 5 periodos antes o de 5 años antes, para poder hacer mis análisis necesito obviamente tener más de 5 años. Es lo que me está tratando de decir esto en términos intuitivos. O sea, si yo digo que el PIB depende de sus datos 5 años atrás, mínimo necesito tener más de 5 años en mi base de datos. ¿Ya? Eso es absolutamente lo que estamos diciendo, no es nada más. ¿Ya? Ya vamos a ver eso después cómo se ve en términos prácticos. Pero bueno, ¿cuál es el siguiente componente? FT. F no le vamos a abrir, ya sé cómo es la matriz y está en una potencia para colmo de males. Pero lo que sí me interesa es qué cosa. B0. ¿Qué es B0? Es igual a un vector. ¿Y cómo se va a ver ese vector? Recordemos, B0 y de hecho BT era un vector que al inicio tenía el W, T, en este caso sería W0 y el resto son ceros. Listo. Entonces ya tengo el vector B0 más FT-1 por B1. ¿Cómo se ve el vector B1? Es, ya se vuelve hasta trivial esto, ¿no? O sea, en vez de poner W0 tengo W1 y ceros. Ya. Y así hasta llegar a el último término, o los últimos términos, o sea, más, puntos suspensivos, más. F, ¿cómo se vería BT-1? ¿Ya? Entonces, de nuevo, no armamos aquí el B. Ups. Primero aclaremos que este es BT-1. Entonces, aquí tendríamos el vector, columna. Y estamos hablando de un WT-1 y el resto son ceros. Y el último término es simple y llanamente más BT, que es lo mismo que poner aquí WT y ceros. Listo. ¿Ok? Entonces, nada del otro mundo. Simple y llanamente hay que dejarse llevar por las notaciones, sobre todo para quienes no estén muy acostumbrados a trabajar con matrices, vectores y demás. Al inicio puede ser pesado, pero el punto es dejarse llevar por la notación. ¿Ya? A veces nosotros tenemos resistencias y no nos dejamos llevar por la notación y eso nos complica. Hay que dejarse llevar. Si ustedes se dejan llevar, miren lo que hemos obtenido. No es nada más que una versión en vectores columna, de lo que ya teníamos antes para el caso de una ecuación lineal.
Es decir, tenemos el vector medido en t, ¿sí? Es lo mismo que tener yt, pero ahora estamos hablando de un epsilon t. ¿Y qué pasa? Que este vector depende de un vector inicial, que es como el valor inicial y menos 1, ¿sí? Y luego depende de los vectores b en valores históricos, pero noten que los valores de b al final solo dependen de w, porque el resto es ceros. Entonces ya podemos intuir cómo vamos a sacar el multiplicador dinámico en este contexto. Lo que queremos es ver qué pasa cuando cambia W0. Es la misma idea, ¿no? ¿Qué pasa cuando cambia W0? Pero esta vez, ¿qué sucede? Cuando cambie W0, ¿dónde va a ir ese impacto? Ese impacto va a caer en algún elemento de la matriz F elevada a la T. Antes era más fácil. W0 cambiaba y había un efecto en Φt, o sea, ya directo Φt. Ahora es un poco más complejo porque tenemos W0 y al cambiar W0 va a haber un impacto que se va a vincular con elementos de la matriz F. ¿Sí? Con elementos de la matriz F. ¿Ok? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a obtener el resultado? De hecho, ¿cuál sería la primera ecuación de esta nueva estructura matricial? Entonces, la primera ecuación de este sistema es, ya, ¿cómo obtenemos la primera ecuación de este sistema? Noten, la primera ecuación es resolver las operaciones matriciales para la primera fila. Lo mismo que hicimos al inicio, ¿no? Cuando planteamos el sistema original, en la otra hoja, ya. Cuando nosotros planteamos este sistema original, ¿cómo obtuvimos la primera ecuación? La primera ecuación no es más que resolver las operaciones matriciales para la primera fila. Entonces lo mismo vamos a hacer ahora, pero esta vez para estos términos, considerando que no queremos abrirle f del todo. Ya no le vamos a abrir f. ¿Por qué no le quiero abrir f? Porque f ya es una matriz elevada a una potencia. Y el elemento que está ahí dentro ya es un elemento más complejo. ¿Ya? Entonces vamos a seguir el camino que aplica Hamilton en este punto. Entonces, para sacar la primera ecuación, ¿a qué es igual? Noten que la primera ecuación, de hecho, nos va a dar yt. Entonces, yt, la primera fila, ¿a qué es igual? Entonces, ¿qué voy a tener aquí? Voy a tener una matriz f elevada a una potencia t menos 1. Sea cual sea la potencia, esta es una matriz cuadrada, p por p. Entonces va a seguir siendo p por p siempre. ¿Ya? Es una ventaja. Con una matriz cuadrada, p por p, siempre va a seguir siendo p por p, sin importar a qué potencia le elevemos. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener aquí? Voy a tener una matriz f. La primera fila de esta matriz f se va a multiplicar con esta columna. Entonces, ¿qué es lo que me va a quedar? Vamos a usar una notación un poco más genérica. Vamos a escribir de la siguiente forma. Vamos a escribir f minúscula, 1, 1 y superíndice t más 1, multiplicado por y menos 1. Ya, ¿qué significa esto? Antes de continuar. F va a ser un elemento de la matriz de F mayúscula. Este es un número. ¿Ya? Es un elemento de la matriz de F mayúscula. ¿Cuál elemento? Primera fila, primera columna. ¿Sí? Entonces, este subíndice me va a indicar fila y columna. Primera fila, primera columna. Y lo que está aquí arriba me está diciendo la potencia de la matriz, no del elemento, ¿no? Cuidado, porque uno puede querer confundirse y creer, entonces el elemento 1, 1 elevado a la t más 1. No. Es el elemento 1, 1, o sea, es el elemento de la primera fila y primera columna de la matriz elevada a la potencia. ¿Ya? ¿Por qué no podemos hacerlo directo? Recuerden que cuando nosotros estamos haciendo la potencia de una matriz, en realidad estamos multiplicando filas y columnas. Y eso nos da elementos súper complejos en su interior. No queremos meternos con esos elementos, ¿ya? Entonces usamos la notación de Hamilton. De hecho, si quieren, para que esto quede claro, vamos a poner aquí una observación. ¿Ya? Entonces, ¿qué observación vamos a poner aquí? Ya, entonces aquí vamos a poner entre paréntesis, ¿ya? F y J, entre paréntesis. Dios. Más F y J, T. Mira, solo para decir qué significa eso, ¿no? F y J, T es el elemento IJ
O sea, fila I, columna J. O sea, comandos, pero no puede ser. ¿Ya? Y J de la matriz F elevado a la T. ¿Ya? Entonces es solamente para decir este es un elemento de esa matriz. ¿Ya? Entonces el primer término va a ser el primera fila, primera columna multiplicado por y menos 1. Más. ¿Cuál será el siguiente F? Pensemos, ¿no? Pensemos que aquí está la matriz F. Estamos tomando el segundo elemento de la misma fila. Entonces sería la misma fila, o sea, fila 1, pero ahora es la segunda columna. ¿Sí? Es como esto. Cuando hacíamos esta operación matricial, ¿qué teníamos? El primero era el 1, 1, no hay problema. ¿El segundo cuál es? Es el término segundo de la primera fila, o sea, es primera fila, segunda columna, o sea, es coordenadas 1, 2. Fila 1, columna 2. Entonces lo mismo aquí, fila 1, columna 2, pero de este término genérico f elevado a la t más 1. ¿Ya? Y menos 2 más f 1, 3, ya empieza a tomar forma, ¿no? T más 1, y menos 3 más puntos suspensivos más f 1, ¿hasta cuál? Entonces notemos que es el último término contra y menos p. Entonces sería f1p, sigue siendo de esta matriz elevada a la t más 1, y menos p. ¿Ya? Entonces esta es la primera parte de la respuesta. ¿Ya? O sea, esto es más, más. ¿Ya? Obviamente que esto es un poco complejo, ¿no? Exige tener un poquito ya o sea, ponernos en un plano un poco más abstracto. Pero si lo leen con calma, no es nada del otro mundo. Lo único que estamos diciendo es los elementos de la primera fila de esta matriz, ¿sí? El F11, F12, F13 hasta el F1p, multiplicados por la columna, ¿sí? Por y-1, y-2, y-p, etc. Y este t más 1 no está diciendo nada más que la matriz original está elevada a esta potencia. Listo, se acabó. Ya tenemos este primer término. Recuerden algo, verán. Cuando nosotros resolvíamos YT en el caso original, el y-1 era un dato y ya no nos importaba y-1, ¿sí? Algo parecido pasa acá. Sí, estos términos van a salir, pero resulta ser que si estos son datos, ya no nos interesa. Porque realmente, ¿qué es lo que nos interesa? Ver el impacto de W. Y de hecho, ahora pasemos al siguiente término. ¿Cómo se verá este siguiente producto? Pensemos de nuevo. F tiene una fila multiplicada por este vector. ¿Cuál va a ser el primer término de esta fila? Bueno, el primer término sería F11, pero esta vez solamente elevado al t, ¿sí? Porque es F a la t. Y esto multiplica, o sea, este es el primer término, no piensen que aquí está la fila. Entonces, el primer término de esa fila multiplicado por W0. Más. ¿Qué le sigue? El segundo término de esta fila sería un F12 a la T. Miren, es la misma estructura que teníamos antes, con Fs, pero ahora en vez de T más 1 solo está T. ¿Sí? Pero aquí viene lo interesante. Como está construido este vector, el segundo término de la fila de F, ¿sí? Este F12 va a multiplicar a un 0. Y el tercer término de la fila va a multiplicar a otro 0, y el cuarto a otro 0, y a otro 0, y a otro 0. Es decir, todo lo que sigue después de W0 se anula. Por tanto, esto va a estar multiplicado por un 0, más puntos suspensivos, más 0. O sea, ni siquiera perdamos tiempo. Todos los términos que siguen de W0 se anulan. ¿Por qué? Porque W0 está acompañado de un montón de ceros. Entonces ya tengo este término F11T W0. ¿Qué va a seguir? Tenemos otra matriz multiplicada por un vector donde pensemos, aquí está la primera fila. La primera fila va a multiplicar con esta primera columna, primera y única columna. El único valor que va a sobrevivir es W1, multiplicado a F11, pero esta vez en T-1. Y el resto no, el resto muere, porque tenemos un montón de ceros. Ya, voy a ponerle más abajito el W1.
sería mejor. Y ya más o menos empieza a palpar cuál es la historia. F11T W0 más F11T menos 1 W1 más F11, o sea, el primer término de la matriz, T menos 2, W2, más puntos suspensivos, más... O sea, miren, tomó la misma lógica que en el caso del phi, sino que ahora le llamamos F. F11, T menos 1, T menos 2, ya sería F11 a la 1, WT menos 1, más WT. ¿Ya? O sea, miren esta estructura. Si aquí en vez de poner estos términos pusiéramos phi, ¿qué sería? Phi a la T menos 1, phi a la T menos 2, phi y 1. O sea, es la misma lógica, solo que quedan unos Fs. Ok, entonces, con todo lo que acabamos de hacer, ya podemos obtener el multiplicador dinámico. ¿Cuál es ese multiplicador dinámico? El multiplicador dinámico, ¿de dónde va a venir? Va a ser cuando cambia W0, ¿cómo cambia Y? Entonces, hagamos esa derivada. Si hago la derivada de YT cuando cambia W0, ¿a qué es igual? Entonces ya no me importa el resto de términos y lo único que sé es que es el término F11 a la T. ¿Ok? O sea, ya no necesito todo lo que hicimos antes. O sea, bueno, había que hacerlo en su momento, ¿no? Pero ya en la práctica, si yo quiero sacar el multiplicador dinámico, el mismo multiplicador dinámico que estábamos analizando antes, ¿no? El multiplicador dinámico. Pero esta vez para un sistema más complejo. ¿Qué es lo que debo hacer yo? Lo que yo debo hacer es construir la matriz F. ¿Cuál es la matriz F? La que está acá. O sea, yo solo debo construir la matriz F. Luego, esa matriz F tengo que elevarle a la potencia T. Y luego de que hago esa operación, saco el primer término. El de la primera fila y la primera columna. Y ese primer término de esa matriz es el multiplicador dinámico. ¿Ok? Entonces, ya hemos obtenido el multiplicador dinámico. Claro que aquí hay que hacer una corrección, ¿no? O bueno, no una corrección, un arreglo. Este multiplicador dinámico está obtenido cuando nosotros asumimos que cero es el periodo inicial. Pero la historia es la misma. Sí, a ver. Este es el multiplicador dinámico cuando, con periodo inicial cero, ¿no? Con periodo inicial cero. Pero nosotros no sacábamos así el multiplicador dinámico. ¿Cuál es el multiplicador dinámico que nos interesa? ¿Cuál es el cambio en Y luego de J periodos cuando cambia WT? Y asumimos que el periodo inicial es T. ¿A qué va a ser igual esto? Va a ser F11, está horrible ya, F11, ¿a qué potencia? Recuerden que la potencia depende de la distancia que hay, es lo mismo que el phi, de la distancia que hay entre el W y el Y que estoy analizando. En este caso, la distancia que hay entre el W y el Y que analizo es J. Entonces, esto sería F11 a la J. Y ya tenemos nuestro multiplicador dinámico. Multiplicador dinámico en la ecuación de orden P. ¿Ya? Entonces, al inicio sí, es engorroso hacer las matrices y demás, pero noten cuál ha sido el resultado. O sea, el resultado lo vale. O sea, en esencia, ahora, si me dan una ecuación mucho más complicada, ¿sí? Me dan una ecuación mucho más compleja, o sea, te ponen una ecuación de este estilo. Al inicio no dice, bueno, ¿cuál diablo será el multiplicador dinámico? O sea, si cambia W, ¿cuál será el efecto en Y después de J periodos? Pero luego de todo lo que hemos hecho, nos damos cuenta que dónde está la clave en saber construir la matriz F. Si tú construyes tu matriz F bien, el resto no es más que coger esa matriz, elevarle a los J periodos la potencia, ya eso lo puedes hacer hasta en Excel. De hecho, algunos ejercicios que vamos a hacer más adelante van a ser en Excel, ni siquiera en Stata, nada, en Excel. Porque esto se puede hacer en Excel tranquilamente. Tú coges tu matriz, le elevas J periodos, ¿ya? Luego tú ya lo vas a hacer en un software, ¿no? Porque en un software como MATLAB, R u otro software, esto lo haces de inmediato. Tomas el primer elemento y ya está tu multiplicador dinámico. O sea, esa es la parte valiosa de esto, ¿no? Entonces, recordando, ¿sí? Recordando que
F11J es el elemento de la primera fila y primera columna de la matriz F elevada a la J. ¿Ya? Entonces, si construyes bien tu matriz F, ya tenemos el multiplicador dinámico. ¿Ya? Y también, esto sería más un paréntesis, ¿no? Recordar el caso de primer orden. ¿Cuál era el caso de primer orden? Que derivada de t más j con respecto a wt era phi a la j. Entonces vean que es bien parecido, ¿no? Sino que en vez de phi tenemos este elemento de una matriz. De hecho, si ustedes construyeran la matriz solo para el caso de primer orden, se puede. Es innecesario, pero se podría. Les va a salir que F11J es lo mismo que phi a la j. O sea, les va a salir lo mismo. ¿Ya? Pero no hace falta que hagamos ese desarrollo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, aquí nosotros hemos podido notar un resultado bien interesante, ¿no? O sea, es el resultado en donde vemos que necesitamos solamente conocer la matriz. Y si conocemos la matriz, ya podemos sacar el multiplicador dinámico. Ya. Muy bien, pasemos. Ahora, viene el siguiente punto, el siguiente reto, que es la estabilidad. ¿Ya? Recuerden que fue lo que hicimos antes, ¿no? Antes, para el caso de primer orden que habíamos analizado, sacamos el multiplicador dinámico y el multiplicador dinámico luego nos sirve para ver si el modelo es estable o es explosivo. Vamos ahora a hacer el mismo análisis, pero para el caso un poco más complicado, ¿no? O sea, para el caso en el cual tenemos un orden más amplio, ¿no? O sea, tenemos un orden P. Eh, Ahora, ¿cómo nosotros podemos hacer ese análisis, verdad? Ese análisis requiere un poco más de, igual, de matrices y vectores, ¿ya? Yo les voy a dar solo los resultados porque obviamente este análisis nos llevaría mucho más tiempo, ¿no? Y no tenemos ya muchas más clases para esta temática. Pero estamos bien, o sea, hemos llegado al multiplicador dinámico en un orden P y de hecho ya podríamos pensar en un ejercicio. No lo voy a resolver, pero solamente les doy un ejemplo, ¿no? Un ejemplo así rapidísimo. Ejemplo. Digamos que les dan la ecuación yt igual 0.5 yt menos 1 más 0.3 yt menos 2 más 2 yt menos 3 más wt. ¿Sí? Les dan esta ecuación. ¿Ya? Esta ecuación habrá salido con alguna técnica econométrica, que ya veremos más adelante. Pero ahora, nos dan esta ecuación y nos dicen, ok, pregunta, ¿cuál es el efecto en yt más 5 periodos cuando cambia WT? O sea, les piden el multiplicador dinámico a 5 periodos. ¿Qué hay que hacer? Tendrían que sacar, pues primero habría que sacar la matriz F. O sea, ¿cómo sería la matriz F en este ejemplo? Pues la matriz F en este ejemplo no es tan complicado, sino simplemente ponen los coeficientes, sería 0.5, 0.3 y 2. En el último saben que va 0, 0, y aquí va 1, 0, 0, 1. Listo, ya tengo la matriz. Luego, ¿qué tengo que hacer? Luego tengo que coger la matriz F y elevarla a la quinta. ¿Ya? Solo puedo hacer hasta en Excel. Y luego de eso saco el primer elemento de la primera fila y la primera columna de esta matriz. Y ese es mi multiplicador dinámico. ¿Ok? Entonces, para que vean que ya en la práctica, todo el procedimiento que hemos demostrado, bueno, hemos explicado, se reduce a eso. O sea, se reduce a sacar bien la matriz. Si tú sacas bien tu matriz, el resto es coge y elévale a la potencia que te están pidiendo. O sea, recuerden que la potencia aquí representa el número de periodos que hay distancia. Y tomar el primer elemento, o sea, el elemento que te salga acá, ya después de sacar la quinta potencia de esta matriz. En la práctica, como les digo en MATLAB, esto se hace de golpe, o en R, o en cualquier software, ustedes lo hacen de golpe, ¿sí? Incluso en Stata uno puede hacer estas operaciones bueno, entre comillas, lenguaje de programación que se llama MAT. O sea, ustedes en Stata pueden hacer o transformar Stata a algo parecido a MATLAB, ¿sí? De eso esperemos hablar un poco más adelante. Pero darles también un poco de programación en Stata y ahí hablaremos de eso, ojalá.
Ok, bien. Entonces, ahora sí, vamos a ver. Ya se me acabó la hoja, entonces vamos a la siguiente hoja. Esta era la hoja 7, vamos a la hoja 8. Muy bien, entonces vamos a la hoja 8. Entonces ahora la pregunta que nos vamos a hacer es cómo analizar la estabilidad. ¿Sí? ¿Cómo analizar la estabilidad? ¿Cómo analizar la estabilidad en ecuaciones de orden P? ¿Ya? En ecuación de primer orden era fácil. Nos interesaba ver que phi esté con un valor absoluto menor a 1. Esos grafiquitos que hicimos de phi, los valores de phi, nos permitían ver cómo nosotros sabíamos si había estabilidad o no en el modelo. Ahora, en cambio, para poder analizar la estabilidad en ecuaciones de un orden más amplio, ya no nos va a bastar el valor de una phi, obviamente, porque hay varias phi. O sea, por ejemplo, en el ejemplo que acabamos de poner, este último, ¿no? En este ejemplo que ustedes ya podrían, o sea, esto ya puede ser tranquilamente una pregunta de evaluación. La pregunta ahora ¿es estable o es inestable? O sea, si yo hago un shock en W, ¿Y va a crecer al infinito o Y va a crecer pero luego va a estabilizarse? ¿Ya? Recuerden que esa es la idea de la estabilidad. Ahora es más difícil responder porque si es que solo fuera, o sea, si por un instante imagináramos que esto no existe, ¿sí? Entonces, la respuesta ya está, es estable. ¿Por qué? Porque el valor absoluto que le acompaña a y-1 es menor a 1. Entonces ya, el modelo es estable. Penosamente, los otros elementos que están aquí ya nos crean una dinámica más compleja, ¿sí? Una dinámica más compleja. Entonces, ¿cómo estudiamos la estabilidad de estas ecuaciones de primer orden? Y la respuesta es por medio de aquí vamos a poner con rojo, los valores propios de la matriz F. Ya. Entonces, aquí igual habría que hacer un poco de memoria de qué son los valores propios de una matriz. ¿Ya? Se entiende que esto ustedes lo habrán estudiado en su momento en algún curso de álgebra lineal. Paréntesis, ¿ustedes tuvieron curso de álgebra lineal con ese nombre? ¿O qué curso vieron ustedes, matrices y vectores? Sí, profe. Álgebra lineal. Ajá. Ok, creo que me están respondiendo por WhatsApp, no hay problema. Pero les dejo esa duda, ¿no? O sea, según el curso que ustedes hayan visto, se entiende que ustedes en su momento habrán estudiado el cómo obtener valores propios de una matriz, ¿ya? Pues yo solamente les voy a recordar muy rápidamente la definición. ¿Cuál es la definición, no? Entonces, recordar que el valor propio, ¿ya? Entonces al valor propio le vamos a escribir lambda, ¿ya? Entonces la letra griega lambda. Sí, ahorita es un tedio, sobre todo si no recuerdan el alfabeto griego, pero ya después vamos a hacer tantas veces esto que se les va a quedar en la cabeza ya. Es como el phi. Y ahorita el phi, bien o mal, ya un poco más le van recordando, ¿no? Entonces algo parecido va a pasar con las otras ecuaciones, letras griegas. Entonces, recordar que el valor propio lambda se define como, ya, entonces, ¿cómo se define este valor propio lambda? Ustedes tienen la matriz F, ¿verdad? Tienen la matriz F. Y la idea es que el valor propio, yo voy a poner más en el centro esto, tiene la matriz F, ¿ya? Muy amables. Ya me avisaron que nos faltan 15, estamos bien, chévere, gracias. Entonces, ¿cómo se define el valor propio? El valor propio, recuerden que se define de esta manera, ¿no? F es la matriz. Si ustedes toman esta matriz y le multiplicaran por un vector, ya por un vector, le voy a poner un vector, pongamos un vector Z, digamos, ¿sí? O lambda B voy a poner, lambda B. Lambda B es un vector, ¿ya? Lambda B. Resulta ser que si ustedes toman la matriz y le multiplican por un vector, al final es lo mismo que si ustedes tomaran la matriz y le dejaran transformada por un coeficiente, lambda. ¿Ya? Es la idea básica de un vector y un valor propio. ¿Ya? Ahora, nos vamos a basar en otra definición más rápida,
ya para efectos rápidos y prácticos de nuestro curso. ¿Y cuál es una de las propiedades que tiene un vector propio, o un valor propio, perdón? Ya, vamos a hacerlo más rápido todavía. Si ustedes toman la matriz F, ¿sí? Ustedes toman la matriz F y le restan el valor propio, lambda, multiplicado por la identidad P, y luego sacan el determinante de todo esto. Recuerden el determinante de una matriz, ¿sí? Eso les tiene que dar 0. ¿Ya? Esa es la idea básica de un valor propio, ¿ya? Entonces, aquí en este punto sí me estoy quedando un poco pensando si ustedes conocen o no los detalles de los valores y vectores propios. Porque si no conocen los detalles de los valores y vectores propios, podríamos caer un poco en problemas. Ya, vamos a ver si logramos desarrollar esta idea, ¿no? Entonces, verán, vamos a desarrollar esta idea un poco, ¿ya? Y con esto cerramos la clase, no hay problema. En la próxima clase terminamos de ver cómo sacamos estabilidad del modelo. Entonces, más bien, un recordatorio rápido de cómo se entiende esto de los valores y vectores propios. Ya, entonces lo estaba escribiendo mal, ahorita lo voy a escribir mucho mejor. Ya, entonces tenemos la matriz F. Pensemos en esto, tenemos la matriz F, ¿ya? Si ustedes toman la matriz F y a esa matriz F le multiplican por cualquier vector, ¿ya? Ahorita voy a usar una X genérica, ¿ya? X es un vector, cualquiera, ¿ya? X es un vector, ¿ya? Un vector cualquiera. Entonces ustedes cogen esta matriz F y le multiplican por el vector X. La idea del valor propio es que esta matriz, ¿sí? Vamos, un instante estaba cometiendo un error, pero por eso ahorita lo quiero hacer con calma. Esta matriz se va a transformar en un número que multiplica el mismo vector. ¿Sí? Este sigue siendo el vector, pero ya ahora se le llama vector propio. ¿Sí? Este es el vector propio y lambda es el valor propio. ¿Ok? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la esencia? ¿Por qué es que se les llama el valor y vector propio? Esto tiene incluso una interpretación geométrica que no la voy a dar ahorita porque no tenemos mucho tiempo, pero la idea es así. Ustedes tienen una matriz F y cuando le multiplican por este vector propio, resulta ser que esta matriz se reduce a un número, porque F es un número, lambda es un número, ¿sí? El valor propio es un número. Entonces es la cualidad que tienen los valores propios. Los valores propios son números que multiplicados por un vector adecuado, un vector propio, pueden representar a la matriz multiplicada por el vector propio. Es una transformación que permite pasar de matriz, si recuerden que F es matriz, permite pasar de matriz a vector, claro, a número, ¿sí? De matriz a número. ¿Ya? Eso, en otras palabras, ¿qué significa? Piensen que este es un vector. Imaginen el vector, ¿ya? Entonces, ustedes tienen un vector, ¿ya? Recuerden vectores, ¿no? Digamos que tienen las coordenadas X. Entonces pongamos otro nombre del vector. Le vamos a poner otro nombre, ¿ya? Disculpe. Z, ¿ya? Z. Entonces, imaginen que tienen las coordenadas X, Y ustedes grafican el vector, ¿sí? Grafican un vector, literalmente, o sea, es un vector Z. Si ustedes toman este vector Z y le multiplican por lambda, lo único que están haciendo es cambiándole la escala. Entonces, este sería lambda Z, digamos que lambda fuera 2, por poner un ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que hacen los valores propios? Los valores propios dicen, ok, si tú tomas este vector y solo le multiplicas por lambda, ¿sí? Que digamos, le duplicas al vector. Esto sería lo mismo que si tú hubieras cogido toda la matriz F y le multiplicabas por Z. Porque, ojo, si multiplican F por Z les va a dar un vector, ¿ya? Entonces, es la idea básica de los valores y vectores propios. Son transformaciones, ¿sí? Son operadores matriciales, son operaciones matriciales a través de las cuales una matriz, ¿sí? Se reduce a un número, ¿ya? ¿Qué es lo peculiar de los valores y vectores propios? ¿Ya? Entonces, tomemos esta ecuación. Fz igual a lambda z, ¿ya? Esto de aquí es una igualdad, ¿ya? Que no se logra para cualquier lambda y cualquier z, solo para un determinado valor, pues que se les llama los valores propios, ¿ya? Si ustedes de aquí mandan este término que está del lado derecho, lo mandan a restar, ¿qué les va a quedar? Fz menos lambda z igual a 0, ¿ya? Factor común, f menos lambda z igual a 0. Pero ojo, estamos en vectores y matrices. Si ustedes hacen factor común de este vector z, porque z es un vector,
Entonces aquí tiene que quedarles la identidad, ¿sí? La matriz de identidad de orden P, o sea, de P filas, P columnas. Ya. Luego, notemos esto. Si yo tengo esta ecuación matricial, yo podría decir, bueno, ¿qué pasará si yo saco la inversa de esta matriz? Esto de aquí es una matriz. Esto es una matriz. Si yo saco la inversa, ¿qué me podría salir? O sea, si yo multiplico f menos lambda y p a la menos 1 por f menos lambda y p, ¿verdad? Y por z, ¿a qué tiene que salirme igual? Recuerden, esta es una matriz y le multiplican por su inversa, les debería quedar la identidad. O sea, debería quedarme otra vez la identidad por z, o sea, solo me quedaría z. Pero eso significa que z sería igual a 0. O sea, si esta matriz tuviera inversa, z sería el vector 0. Y el vector 0 no nos sirve. Por tanto, para que esto funcione, o sea, yo quiero que se cumpla esta igualdad y quiero que z no sea 0, entonces, ¿qué necesito? Necesito que la matriz f menos lambda y p no tenga inversa. No tenga inversa. Porque si tiene inversa, ¿qué sucede? Que z se puede hacer 0. ¿Y qué significa que no tenga inversa? ¿Cuándo una matriz no tiene inversa? Cuando el determinante de esa matriz, f menos lambda y p, es 0. ¿Sí? Entonces, cuando el determinante de una matriz es 0, se entiende que esa matriz, o se le puede demostrar que esa matriz no tiene inversa. ¿Ok? Entonces, para no extendernos más, porque igual ya se nos acabó el tiempo, por favor, yo aquí estoy haciendo un compacto muy resumido, muy rápido de valores y vectores propios. Revisen qué son los valores y vectores propios. No necesitamos que tengan un conocimiento de todos los detalles, pero sí de qué son los valores propios, porque estos valores propios van a ser claves para poder entender la estabilidad del modelo, ¿sí? Y de hecho, cuando ustedes trabajan, por ejemplo, con Stata, Stata les puede calcular los valores propios de forma automática, o R o cualquier software. Entonces, ustedes, ¿qué es lo que realmente necesitan? Interpretar. O sea, ¿de qué son? O sea, de qué es este valor propio? ¿De dónde sale? ¿Y por qué es importante? ¿Sí? Sobre todo los valores propios de la matriz F. ¿Ok? Entonces, para no extenderle más, lo dejamos ahí, por favor, este video. Revisen qué son los valores y vectores propios y si desean, yo también les voy a dejar un libro y les voy a recomendar algunas páginas para que lean, pero no es nada del otro mundo, ¿sí? No es nada del otro mundo. ¿Ok? Entonces cerramos aquí el video.